Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, 6 de abril, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirán para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contesta Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen: es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde que antes naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura recuerda la alianza de Dios con el nómada pueblo solitario de Abraham, conforme a la versión sacerdotal que es más tardía de las 4 tradiciones bíblicas que confluyeron en la redacción de los 5 libros del Pentateuco, cuando en el desierto babilónico la nación judía y la alianza parecerían aniquiladas. Los círculos sacerdotales afirman la alianza eterna de Dios con su pueblo y con toda la humanidad en persona de Abraham, quien, para ser padre de la muchedumbre de pueblos, hubo que creer en la palabra de Dios contra toda esperanza. La figura de Abraham, vista en referencia a Cristo, juega un papel importante en el Evangelio de hoy como en el de ayer. Jesús, en quien Dios realiza la nueva y definitiva alianza con la humanidad, afirma: Quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. La reacción de sus oyentes judíos sigue siendo negativa porque la falta de fe y porque no entienden ese no morir en el sentido físico. Por eso acusan a Jesús de endemoniado y le recuerdan que Abraham mismo murió, al igual que los profetas. ¿Eres tú mayor que ellos? ¿Por quién te tienes? Jesús se confiesa una vez más Hijo de Dios Padre. Acaba su discurso afirmando rotundamente su superioridad sobre Abraham, pues antes de que él naciera existo yo. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Así concluye el capítulo 8 de San Juan, que el evangelista, en su reseña los discursos de autodefensa y la invectiva de Jesús contra sus enemigos, como hemos visto en estos últimos días. La hora de la muerte de Cristo no está a merced de quienes lo odian, sino supeditada a la voluntad de Jesús mismo y a su libre aceptación del designio del Padre que quiere salvar al pecador. Cuando Abraham estaba físicamente acabado, abocado a la muerte y sin descendencia, directo que lo heredara, recibe la alianza con Dios, su promesa de ser padre de multitud de pueblos, merced a un hijo salido de sus entrañas. Este hijo de la promesa fue Isaac, quien Dios le pedirá más tarde en sacrificio para seguir probando su fe. Esta fe creó vida y bendición para el linaje de Abraham y para todo el pueblo de la tierra, gracias al que fue hijo por excelencia de la promesa.
Cristo Jesús, el Mesías de Dios, en la lucha entablada entre la muerte y la vida, la fe de Jesús como la fe de Dios de Abraham se salta de gozo pensando ver el día del Mesías, es la que derriba el muro de la desesperanza y del sinsentido de la vida humana para que fluya la vida a raudales. Es un misterio pascual de muerte y resurrección. Cristo es la vida nueva de Dios, la bendición de la salvación y de todo hombre y todos los pueblos. En Cristo la vida venció definitivamente la muerte y su victoria capacita para la vida y la esperanza sin fin a todo el que cree en Él. El problema que una vez más apunta el Evangelio de hoy se refiere básicamente al conocimiento y aceptación de la persona de Cristo, a la cual solo se da alcance por la fe. Esta es impensable para descubrir a través de los signos y obras que Jesús realizaba su identidad personal en conexión con el Padre Dios, es decir, su filiación divina, puesto que el Hijo, la imagen perfecta del Padre y su palabra personal, no puede menos de revelarlo y glorificarlo en toda su persona y conducta, porque los judíos no conocían al Padre, a quien, no obstante, llamaban su Dios. No podían conocer ni aceptar tampoco a Jesús. Al final del cuarto evangelio se dice: todo esto fue escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para creer en Jesús, nuestra vida y nuestra salvación, hay que conocerlo. ¿Qué sabemos nosotros de Jesús? No basta una respuesta ortodoxa, teológicamente, con la precisión de los términos del credo o del catecismo. Saber cosas de Dios no es todavía tener fe. Hace falta el contacto personal con Jesús mediante la escucha de su palabra y la oración, sin olvidar que un camino seguro para encontrar a Jesús es amar a los hermanos, especialmente a los pobres en quienes Él se encarna. En este día de Cuaresma nos urge profundizar el contacto personal con Cristo mediante el amor y a los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.